Al entrar a un café, un millonario se quedó paralizado al ver en la mesera la solución a un problema que 50 ingenieros no pudieron resolver. Se acercó a ella y el vapor del café matutino se alzaba como pequeñas nubes de esperanza en la colonia Roma, mientras Valeria Montemayor limpiaba por tercera vez la misma mesa del rincón. Sus manos, delicadas pero callosas por años de trabajo duro, se movían con la precisión de quien había aprendido que cada peso contaba para llegar a fin de mes. «Mami, ya terminé la tarea», le gritó Sofía desde la mesa junto a la ventana, sus manitas moviéndose con gracia en el lenguaje de señas que habían perfeccionado juntas. Valeria sonrió y le respondió con las mismas señas fluidas. «Muy bien, mi amor. 5 minutos más y nos vamos a casa». A los 28 años, Valeria cargaba el mundo en sus hombros, con una sonrisa que pocas veces traicionaba el peso real de sus preocupaciones. Cada mañana se levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Sofía, la llevaba a la escuela especial y después corría al café La Esquina, donde trabajaba desde hacía 3 años. La rutina era agotadora, pero era suya. Don Roberto, el dueño del café, era un hombre mayor de corazón grande que había aprendido a valorar la dedicación silenciosa de Valeria. Ella nunca llegaba tarde, nunca se quejaba, y tenía esa extraña habilidad para solucionar cualquier problema que surgiera en el pequeño negocio. «Oye, Valeria, esa pinche máquina de espresso está haciendo ruidos raros otra vez», le dijo Roberto, secándose las manos en el delantal. «¿Le echas un vistazo?» Valeria se acercó a la máquina italiana que había visto mejores días. Sus ojos se concentraron en el aparato como si fuera un rompecabezas fascinante. Presionó algunos botones, escuchó atentamente los sonidos internos y luego se agachó para examinar las conexiones traseras. «Es un problema de presión en el circuito hidráulico», murmuró, más para sí misma que para Roberto. «La válvula de alivio está bloqueada, causando un reflujo que afecta todo el sistema». Roberto la miró con esa expresión de siempre, mezcla de asombro y curiosidad. Valeria tenía una manera de entender las máquinas que él nunca había visto en nadie más. «¿Cómo sabes esas cosas tan complicadas, mija?». Valeria se tensó imperceptiblemente. Era la misma pregunta que evitaba responder desde hacía años. «Se aprende con el tiempo, don Roberto. Nada del otro mundo». Con movimientos precisos, Valeria desmontó parte de la máquina. Sus dedos trabajaban con una seguridad que hablaba de conocimientos mucho más profundos que los de una simple mesera. En 10 minutos, la máquina funcionaba como nueva. «Increíble, parece que acabara de salir de la fábrica», exclamó Roberto, preparando un espresso perfecto. «Eres una maga con estas cosas». Valeria se sonrojó ligeramente. En otra vida, había sido exactamente eso. Una maga de la ingeniería, graduada con honores de la UNAM, especializada en sistemas mecánicos complejos, con un futuro brillante por delante, pero esa era una historia que prefería mantener enterrada junto con sus diplomas. Guardados en una caja de cartón debajo de su cama, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un hombre alto, de unos 45 años, entró al café con la expresión de quien había tenido la mañana más difícil de su vida. Su traje caro contrastaba con el ambiente humilde del lugar, pero sus ojos cansados y la tensión en sus hombros lo humanizaban. Emiliano Santa Cruz se sentó en la mesa más alejada, sin siquiera mirar el menú. Valeria se acercó con su libreta y su sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Qué le puedo servir? ¿Un café americano, doble y...?» Emiliano levantó la vista, y por un momento se quedó sin palabras. Había algo en los ojos de esa mujer que le resultaba inexplicablemente familiar. «Y un pan dulce, el que sea». Valeria asintió y se dirigió a la máquina que acababa de reparar. Emiliano no pudo evitar observarla mientras preparaba su orden. Se movía con una eficiencia que hablaba de inteligencia. Pero había algo más. Algo que no lograba identificar. «Disculpe», le dijo cuando ella regresó con su café. No pude evitar notar cómo arregló la máquina hace un momento. Fue impresionante. Valeria se puso nerviosa. La última cosa que necesitaba era llamar la atención sobre sus habilidades técnicas. Solo era un problemita menor, nada complicado. ¿Problemita menor? Emiliano sonrió por primera vez en días. Habló de circuitos hidráulicos y válvulas de alivio. Eso no es exactamente conocimiento común. Se aprende de todo un poco trabajando en estos lugares.
respondió Valeria, deseando cambiar de tema. Emiliano la estudió con más atención. Su manera de explicar el problema técnico, la precisión de sus movimientos, la forma en que sus ojos se habían iluminado al diagnosticar la falla, todo le recordaba a alguien, pero no podía recordar a quién. ¿Estudió ingeniería?, preguntó directamente. La pregunta golpeó a Valeria como un puñetazo. Por un momento, sus defensas se desplomaron y Emiliano pudo ver un destello de dolor en sus ojos. No, señor, solo terminé la preparatoria, mintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Si me disculpa, tengo otros clientes. Emiliano la observó alejarse, sintiendo que acababa de perder algo importante. Había una historia ahí, una historia que despertaba su curiosidad de una manera que no había sentido en años. Durante la siguiente hora, Emiliano permaneció en el café, oficialmente revisando documentos en su laptop, pero en realidad, observando a Valeria trabajar, la vio ayudar a un cliente mayor con la tecnología de su teléfono, explicándole pacientemente cómo funcionaba una aplicación con términos que denotaban un entendimiento profundo de los sistemas digitales. La vio interactuar con su hija en lenguaje de señas, con una paciencia y amor que le recordó cuánto extrañaba esos momentos con Mateo antes de que todo se complicara con el divorcio. Y la vio cuando pensó que nadie estaba mirando. Quedarse contemplando por la ventana con una expresión de profunda melancolía, como si estuviera recordando una vida que había perdido, Sofía se acercó a la mesa de Emiliano, curiosa por el señor elegante que llevaba tanto tiempo en el café de su mamá. «¿Usted es ingeniero?», le preguntó por medio de señas, que Emiliano no entendió. Valeria se acercó rápidamente, con pánico en los ojos. «Perdón, mi hija no quería molestarlo, Sofía. Ven acá». «¿Qué me preguntó?», dijo Emiliano con genuina curiosidad. «Nada importante. Solo le preguntó si usted trabaja en oficinas». Emiliano sonrió y se dirigió a Sofía, hablando despacio para que pudiera leer sus labios. «Sí, trabajo con máquinas y fábricas». «¿Te gustan las máquinas?», Sofía asintió entusiasmada y señaló hacia su madre. «Mi mamá es la mejor arreglando cosas rotas. Siempre dice que las máquinas solo necesitan que alguien las entienda». Emiliano miró a Valeria con renovado interés. La frase resonó en su mente como un eco de algo importante. «Es muy sabia su hija», le dijo a Valeria. «Y tiene razón. Las máquinas solo necesitan que alguien las entienda». Valeria sintió un escalofrío. Esas mismas palabras habían sido parte de su filosofía de trabajo durante años. La frase que solía repetir cuando enfrentaba problemas complejos de ingeniería. «Bueno, nosotras ya nos vamos», dijo apresuradamente. «Que tenga buen día, señor». Emiliano las vio marcharse, a la mujer misteriosa y a su pequeña hija, y sintió que acababa de encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. Esa noche, mientras Valeria ayudaba a Sofía con su tarea, no podía dejar de pensar en el hombre del café. Había algo en sus ojos, algo familiar y doloroso, que la hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado en años. Sin saber por qué, presionó su mano contra su corazón, donde guardaba los recuerdos más preciados y más dolorosos de su vida. El rugido ensordecedor de las máquinas industriales de la Corporación Santa Cruz contrastaba brutalmente con el silencio que reinaba en la sala de juntas del piso 32. Emiliano observaba por el ventanal los edificios de la Ciudad de México, mientras los números rojos en la pantalla LED confirmaban su peor pesadilla: pérdidas por 800 millones de pesos en los últimos 6 meses. «Señor Santa Cruz, la situación es insostenible», declaró el ingeniero jefe, Eduardo Morales, con la voz quebrada. «Hemos probado todas las soluciones posibles. Los 50 mejores ingenieros del país han revisado cada línea de producción, cada circuito, cada componente. El defecto persiste y no sabemos por qué». Emiliano se giró hacia la mesa donde estaban reunidos los directivos más importantes de su empresa. 20 años construyendo este imperio tecnológico. Y ahora todo se desmoronaba por un problema que nadie lograba resolver. «¿Cuánto tiempo nos queda antes de la quiebra total?», preguntó con la calma forzada de quien había aprendido a mantener la compostura en las peores crisis. 30 días, máximo», respondió la directora financiera. «Los clientes están cancelando contratos masivamente. Las demandas por los productos defectuosos aumentan cada día, y los bancos ya no confían en nosotros», completó Emiliano con amargura. «Lo sé». Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. Isabela presentó nueva moción.
Quiere custodia completa inmediata. Argumenta inestabilidad financiera y negligencia paterna. Emiliano cerró los ojos. Como si la crisis empresarial no fuera suficiente, su exesposa Isabela Mendoza había convertido la batalla por la custodia de Mateo en una guerra sin cuartel. Cada revés en la empresa se convertía en munición para sus argumentos legales. Señores, les agradezco su dedicación, pero creo que necesito tiempo para pensar, dijo, despidiendo a la junta. Nos vemos mañana a primera hora. Cuando quedó solo, Emiliano se desplomó en su silla. El eco de las palabras de Sofía resonaba en su mente. Mi mamá es la mejor arreglando cosas rotas. Siempre dice que las máquinas solo necesitan que alguien las entienda. Había algo en esa mujer del café, algo que no podía quitarse de la cabeza. La manera en que había diagnosticado el problema de la máquina de espresso, con una precisión que muchos de sus ingenieros no tenían. Su forma de explicar conceptos técnicos complejos como si fuera natural respirar. 2 días después, Emiliano se encontró nuevamente empujando la puerta del café La Esquina. Esta vez no era casualidad. Había venido con un propósito específico, aunque él mismo no estaba seguro de cuál era. Valeria lo reconoció inmediatamente y sintió esa misma opresión en el pecho que había experimentado la primera vez. Había algo en los ojos de ese hombre que la ponía nerviosa de una manera que no entendía. «Buenos días», dijo ella, acercándose con su libreta. «¿Lo mismo de la otra vez?» «Sí, pero...» Emiliano dudó un momento. «¿Podría sentarse conmigo un momento? Me gustaría platicar con usted». Valeria miró alrededor del café. Era un martes por la mañana, casi vacío, y don Roberto estaba en la cocina preparando el almuerzo. «Está bien, pero solo unos minutos». Se sentó frente a él, manteniendo las manos sobre la mesa para disimular su nerviosismo. «Mire, sé que esto va a sonar muy extraño», comenzó Emiliano, «pero necesito hacerle una propuesta de trabajo». Valeria sintió que el mundo se detenía. «Perdón, soy Emiliano Santa Cruz, CEO de Corporación Santa Cruz. Tenemos un problema técnico que 50 de los mejores ingenieros del país no han podido resolver. La empresa está al borde de la quiebra por este defecto en nuestra línea de producción». Valeria lo escuchaba con creciente alarma. Conocía perfectamente Corporación Santa Cruz. En sus años universitarios había soñado con trabajar ahí. «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, señor Santa Cruz». «La forma en que arregló esa máquina de café», dijo Emiliano, inclinándose hacia adelante. Su diagnóstico fue perfecto. Su explicación técnica era de nivel profesional. Y algo en su manera de entender las máquinas me dice que usted podría ver lo que otros no han visto. Valeria se levantó abruptamente. «Creo que está confundido. Yo soy mesera, no ingeniera. Sé que usted estudió ingeniería», dijo Emiliano con suavidad. «No sé por qué trabaja aquí, y no me importa. Solo sé que necesito su ayuda desesperadamente. Se equivoca de persona», insistió Valeria, pero su voz traicionaba su nerviosismo. 5 millones de pesos, dijo Emiliano de repente. Valeria se quedó petrificada. Era más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para la cirugía de Sofía, para darle la vida que merecía, para 5 millones, ¿por qué exactamente? Por resolver nuestro problema de producción. Trabajo completamente confidencial. Nadie sabría su identidad real, solo usted y yo. Valeria se sentó nuevamente, tratando de procesar la oferta. Su mente racional le gritaba que era imposible, que era demasiado arriesgado, pero otra parte de ella, la parte que había extrañado despertar cada mañana emocionada por resolver problemas complejos, se agitaba con vida propia. ¿Por qué yo? ¿Por qué no contratar a más ingenieros especializados? «Porque llevamos 8 meses intentándolo de la manera convencional», respondió Emiliano. «Necesitamos una perspectiva diferente, alguien que vea lo que otros no ven». Valeria cerró los ojos. Podía oír la voz de Sofía preguntándole cuándo podría escuchar su voz sin aparatos. Podía ver las facturas médicas acumulándose en su mesa de noche. Podía sentir el peso de los sueños aplazados. Si hipotéticamente aceptara, dijo lentamente. ¿Cuáles serían las condiciones? Trabajo nocturno, cuando la fábrica esté vacía, acceso completo a todas las instalaciones y documentación técnica, confidencialidad absoluta sobre su identidad y 30 días para encontrar la solución. Y si no puedo resolverlo, entonces habremos intentado todo lo humanamente posible, dijo Emiliano. Pero algo me dice que usted sí puede.
Valeria sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado en años. Era la oportunidad de volver a ser quien realmente era, aunque fuera en secreto. Necesito pensarlo, por supuesto, pero necesito una respuesta pronto. El tiempo se nos agota. Emiliano le dio su tarjeta personal con su número directo. Llámeme cuando decida y Valeria. Se detuvo antes de salir. No sé por qué dejó la ingeniería, pero es obvio que la ingeniería nunca la dejó a usted. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Caminó por su pequeño departamento, mirando los diplomas guardados en la caja de cartón, los libros de ingeniería que nunca había tenido el valor de regalar, las notas y cálculos que a veces hacía cuando no podía resistir la tentación de resolver algún problema técnico que veía en las noticias. Sofía se despertó y la encontró en la sala. ¿No puedes dormir, mami?, le preguntó en señas. Solo estoy pensando, mi amor. ¿En cosas buenas o malas? Valeria abrazó a su hija, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. En posibilidades, Sofía, en posibilidades. Al amanecer, Valeria tomó su teléfono y marcó el número de Emiliano. Acepto, dijo cuando él contestó, pero con una condición adicional: si alguien descubre mi identidad real, el contrato se cancela inmediatamente. Entendido. ¿Cuándo puede empezar? Esta noche. Pero señor Santa Cruz, espero que sepa en lo que se está metiendo. Emiliano sonrió del otro lado de la línea. Espero que usted también lo sepa, Valeria. Espero que usted también lo sepa. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces nocturnas cuando Valeria llegó a las instalaciones de Corporación Santa Cruz. Las torres de cristal se alzaban como gigantes silenciosos, y solo las luces de seguridad rompían la quietud de la madrugada. Eran las 11 de la noche, y Valeria sintió un nudo en el estómago mientras el guardia revisaba su identificación temporal. «Bienvenida, ingeniera Montemayor», dijo el guardia con respeto profesional. Valeria casi se estremeció al escuchar su título profesional después de tantos años. Había olvidado lo bien que se sentía ser reconocida por lo que realmente era. Emiliano la esperaba en el lobby principal, vestido con jeans y una camisa casual que lo hacía ver más joven y menos intimidante que en sus trajes corporativos. «Pensé que no vendría», admitió él con una sonrisa de alivio. «Yo también lo pensé», respondió Valeria honestamente. «Pero aquí estoy». El elevador subió en silencio hasta el piso 15, donde se encontraban las líneas de producción principal. Cuando las puertas se abrieron, Valeria se encontró frente a una vista que le cortó la respiración. Máquinas industriales de última generación, robots de precisión, sistemas automatizados que representaban lo más avanzado en tecnología de manufactura. «Es impresionante», murmuró, sin poder disimular su fascinación. «Debería haber visto su cara», dijo Emiliano, observándola. «Es como si acabara de llegar a casa». Valeria se sonrojó, dándose cuenta de que había bajado la guardia por completo. «Muéstreme el problema», dijo, recuperando su compostura profesional. Durante las siguientes 2 horas, Emiliano le explicó cada detalle del defecto que había paralizado la producción. Componentes electrónicos que fallaban después de exactamente 72 horas de uso. Sin importar las condiciones de operación, 50 ingenieros habían revisado los circuitos, los materiales, los procesos de soldadura, todo. Valeria escuchaba con la concentración de una cirujana, haciendo preguntas técnicas que Emiliano apenas podía responder. Era como si su mente hubiera despertado de un largo letargo. «¿Puedo ver los reportes de falla?», preguntó, acercándose a una de las estaciones de trabajo. «Todos están en esta computadora», dijo Emiliano, mostrándole un sistema con miles de documentos técnicos, reportes de calidad, análisis de materiales, pruebas de estrés, todo. Valeria se sentó frente a la pantalla y comenzó a revisar los archivos con una velocidad que asombró a Emiliano. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo diagramas, comparando datos, correlacionando información de una manera que sugería años de experiencia. «Esto es extraño», murmuró después de una hora. «Los patrones de falla no son aleatorios. Hay una lógica aquí, pero está escondida». «¿Qué tipo de lógica? Todavía no estoy segura». Valeria se levantó y se acercó a una de las máquinas. «¿Puedo tocar esto?» «Claro, solo tenga cuidado». Valeria comenzó a examinar físicamente los componentes, sus manos moviéndose con la seguridad de alguien que entendía perfectamente lo que estaba tocando. Emiliano no podía dejar de observarla. Había algo hipnótico en la manera en que trabajaba,
una elegancia natural que contrastaba completamente con la imagen de la mesera tímida del café. ¿Cómo aprendió a hacer eso?, preguntó cuando la vio desmontar un circuito complejo con movimientos precisos. Valeria se detuvo, recordando súbitamente que se suponía que era solo una mesera con conocimientos básicos. Siempre me han gustado las máquinas, respondió evasivamente. Esto no es solo gusto, insistió Emiliano. Esto es experiencia profesional de alto nivel. Valeria sintió el pánico creciendo en su pecho. No podía revelarse tan pronto, pero tampoco podía mentir cuando era obvio que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algunas personas nacen con talento natural, dijo, tratando de sonar casual. Supongo que yo soy una de ellas. Emiliano la estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Está segura de que no nos conocemos de antes? Hay algo en usted que me resulta increíblemente familiar. Valeria sintió que el corazón se le detenía por un momento. ¿Era posible que él empezara a recordar? Después de tantos años. Creo que me confunde con alguien más, respondió, volviendo a concentrarse en los componentes. ¿Me puede mostrar exactamente cuándo comenzaron las fallas? Emiliano notó el cambio de tema, pero decidió no presionar. Había algo en la manera en que Valeria evitaba sus preguntas personales, que le decía que estaba escondiendo algo importante. Trabajaron juntos hasta las 4 de la mañana, y Valeria se sorprendió de lo natural que se sentía estar a su lado. Era como si sus mentes funcionaran en la misma frecuencia, completando las ideas del otro, siguiendo líneas de razonamiento similares. Es tarde, dijo finalmente Emiliano. Debería irse a descansar. Solo déjeme revisar una cosa más, pidió Valeria, completamente absorta en un diagrama de circuitos. Emiliano sonrió. Era exactamente la misma respuesta que habría dado cualquier ingeniero apasionado por su trabajo. ¿Sabe qué? También me voy a quedar. Esto es fascinante. Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos y análisis. Ocasionalmente intercambiaban teorías o señalaban anomalías en los datos. Aquí hay algo, dijo Valeria de repente, señalando una serie de números en la pantalla. Mire este patrón de temperaturas. Emiliano se acercó, y cuando se inclinó sobre su hombro para ver mejor la pantalla, Valeria sintió un aroma familiar que la golpeó como un rayo. La misma colonia que recordaba de aquellas noches de hace 8 años, cuando el mundo era diferente y el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. ¿Se siente bien?, preguntó Emiliano, notando que se había puesto pálida. Sí, solo estoy cansada, mintió Valeria, alejándose del escritorio. Creo que ya es suficiente por esta noche. Pero Emiliano también había sentido algo, una conexión extraña, un déjà vu que no podía explicar. Cuando ella se alejó, sintió una pérdida inexplicable, como si hubiera estado a punto de recordar algo importante, y el momento se hubiera desvanecido. ¿Volverá mañana?, preguntó mientras la acompañaba al elevador. Sí, pero necesito que me prometa algo, dijo Valeria presionando el botón del lobby. Nadie más puede saber que estoy aquí, ni siquiera sus empleados de confianza. ¿Por qué tanto secreto? Valeria lo miró directamente a los ojos por primera vez en la noche. Porque tengo mis razones, y si no puede respetarlas, mejor termino esto ahora. Había una firmeza en su voz que convenció a Emiliano de que hablaba en serio. De acuerdo, será nuestro secreto. Cuando Valeria llegó a su departamento, Sofía ya se había levantado para ir a la escuela. La niña notó inmediatamente el cansancio en los ojos de su madre. ¿Dónde estuviste anoche, mami?, le preguntó en señas. Trabajé en un proyecto especial. Mi amor, ¿es algo bueno?, Valeria abrazó a su hija, pensando en las sensaciones contradictorias de la noche anterior. La emoción de volver a hacer lo que amaba, mezclada con el terror de estar tan cerca del hombre que había amado y perdido. Espero que sí, Sofía, espero que sí. Esa noche, mientras se preparaba para su segunda sesión en la fábrica, Valeria se miró en el espejo y se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía viva, peligrosamente viva. Su teléfono sonó con un mensaje de Emiliano. Gracias por anoche. No puedo explicarlo, pero siento que finalmente vamos por el camino correcto. Valeria leyó el mensaje 3 veces antes de responder. Nos vemos a las 11. Pero lo que realmente quería escribir era: yo también siento que estamos en el camino correcto, y eso me aterroriza más de lo que puedes imaginar. 8 años atrás,
Ciudad de México. El auditorio del Hotel Presidente estaba lleno de los mejores ingenieros del país para la Conferencia Nacional de Innovación Tecnológica. Valeria Montemayor, de apenas 20 años y recién graduada con honores de la UNAM, se sentía como un pez fuera del agua entre tantos profesionales establecidos. Llevaba su mejor traje sastre negro y cargaba una carpeta con su tesis sobre optimización de sistemas hidráulicos en manufactura industrial, un trabajo que había llamado la atención de varios empresarios importantes. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?», preguntó una voz masculina suave. Valeria alzó la vista y se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida. El hombre era guapo de una manera natural, con el cabello negro ligeramente desordenado y una sonrisa que parecía genuinamente interesada en ella como persona, no solo como una cara bonita. «No, está libre», respondió ella, tratando de sonar profesional. «Emiliano Santa Cruz», se presentó él, extendiendo la mano. «Acabo de leer su artículo en la revista de la universidad. Brillante». «Valeria Montemayor», respondió ella, sintiendo una extraña calidez al estrechar su mano. «¿Usted también es ingeniero?» «Sí, pero mi especialidad son los sistemas automatizados. Su enfoque en la optimización hidráulica es exactamente lo que necesita mi empresa». Durante las siguientes 3 horas de conferencias, intercambiaron notas, teorías y opiniones sobre cada presentación. Valeria se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo sus ideas se complementaban perfectamente. «¿Le gustaría tomar un café después de esto?», preguntó Emiliano cuando terminó la última ponencia. «Me encantaría conocer más sobre su trabajo». Ese café se convirtió en una cena de 4 horas en un pequeño restaurante italiano. Hablaron de ingeniería, de sueños, de sus familias. Emiliano le contó sobre su matrimonio infeliz con Isabela, una abogada ambiciosa que lo había presionado para casarse cuando ambos tenían 23 años. «Fue un error», admitió él, removiendo su espresso. «Nos casamos por las razones equivocadas. Ella quería estabilidad económica. Yo pensé que era amor. Llevamos 5 años tratando de hacer que funcione». Pero, preguntó Valeria suavemente. «Pero nunca había sentido una conexión real con alguien», dijo él, mirándola directamente. Hasta ahora, Valeria sintió que el mundo se detenía. Había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentir vista, entendida, valorada de una manera que nunca había experimentado. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Valeria. Se veían todos los días, trabajando juntos en proyectos, compartiendo ideas, enamorándose profundamente. Emiliano había comenzado los trámites de divorcio y planeaban un futuro juntos. «Cuando todo esto termine», le dijo una noche mientras caminaban por el parque Chapultepec, «quiero que diseñemos algo juntos. Una empresa, una vida, todo». «¿Estás seguro?», preguntó Valeria. «Isabela va a hacer que el divorcio sea una pesadilla». «No me importa», respondió él besándola bajo las luces del parque. «Tú vales cualquier batalla». La tragedia llegó una lluviosa noche de octubre. Emiliano venía de una reunión con sus abogados cuando un camión se pasó el alto y impactó directamente el lado del conductor. El golpe fue tan fuerte que estuvo en coma durante 2 semanas. Valeria prácticamente vivió en el hospital, pero Isabela, como esposa legal, tenía control total sobre las visitas. Cuando Emiliano finalmente despertó, había perdido completamente los recuerdos de los últimos 6 meses de su vida. «¿Dónde está Valeria?», fueron sus primeras palabras coherentes. Isabela, que había estado esperando ese momento, le tomó la mano con fingida ternura. «¿Quién es Valeria, mi amor? Has estado muy confundido. Los doctores dijeron que podrías tener algunos recuerdos confusos por el trauma». «No, ella, nosotros». Emiliano trató de concentrarse, pero el dolor de cabeza era insoportable. «Estoy seguro de que hay alguien llamada Valeria. Cariño, solo estamos tú y yo», insistió Isabela. «Siempre ha sido así. El médico dijo que podrías tener algunas memorias falsas por un tiempo, durante las siguientes semanas». Isabela se encargó meticulosamente de borrar cualquier rastro de Valeria de la vida de Emiliano. Escondió todas las fotos, regalos, mensajes. Convenció a sus amigos comunes de que nunca mencionaran su nombre. Incluso cambió los números de teléfono de Emiliano para que Valeria no pudiera contactarlo. Cuando Valeria finalmente logró llegar al hospital, Emiliano la miró con confusión genuina. «¿La conozco?»,
preguntó sin malicia, pero con una inocencia que destrozó el corazón de Valeria. Yo. Trabajamos juntos en algunos proyectos, murmuró Valeria, dándose cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Perdón, pero no la recuerdo, dijo Emiliano, tratando de ser amable. Los doctores dicen que perdí algunos meses de memoria. Quizás podríamos trabajar juntos de nuevo cuando me recupere completamente. Valeria salió del hospital con el corazón roto, pero con una determinación férrea de luchar por su amor. Sin embargo, 2 semanas después descubrió que estaba embarazada. En el presente, Valeria se despertó en su cama empapada en sudor frío. La pesadilla de aquella época regresaba cada vez que bajaba la guardia. Se levantó y fue a la cocina, donde encontró a Sofía desayunando antes de la escuela. ¿Tuviste pesadillas otra vez, mami?, le preguntó su hija en señas. Solo recuerdos, mi amor. Recuerdos tristes. Valeria se sentó junto a su hija y la abrazó. Algunos tristes, algunos hermosos. A veces es difícil separarlos. Esa noche, mientras se preparaba para ir a la fábrica, Valeria se preguntó si Emiliano realmente no recordaba nada o si su subconsciente empezaba a reconocerla. Las miradas que le dirigía, la familiaridad en sus conversaciones, la manera en que se sentía cómodo trabajando con ella. Su teléfono sonó con un mensaje de Rodrigo Villarreal, su ex marido. Sé que estás trabajando en algo. No olvides nuestro acuerdo. Valeria borró el mensaje sin responder, pero sintió un escalofrío. Rodrigo siempre había sido obsesivo, pero pensó que después de tantos años la habría dejado en paz. Cuando llegó a la fábrica, Emiliano la esperaba con 2 cafés y una sonrisa que le aceleró el corazón. Pensé que podríamos necesitar cafeína extra esta noche, dijo él. Creo que estamos cerca de algo importante. ¿Por qué lo dice? Porque usted me recuerda a alguien que una vez conocí, dijo Emiliano, estudiando su rostro. Alguien muy especial que tenía esa misma manera de entender las máquinas, como si pudiera hablar con ellas. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Recuerda a esa persona? No completamente, admitió él. Perdí algunos recuerdos en un accidente hace años, pero cuando trabajo con usted, es como si mi mente tratara de recordar algo importante. Valeria se acercó a la estación de trabajo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con abrumarla. A veces las memorias regresan cuando menos las esperamos, dijo suavemente. Eso espero, respondió Emiliano. Tengo la sensación de que perdí algo muy valioso y ni siquiera sé qué era. Mientras comenzaban a trabajar esa noche, Valeria se dio cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cada día que pasaban juntos, el riesgo de que él recordara aumentaba, pero también aumentaba su esperanza de que, tal vez, el amor verdadero sí podía sobrevivir a la amnesia. Solo un poco más de tiempo, se dijo a sí misma. Solo necesito un poco más de tiempo para resolver esto, y luego podré desaparecer otra vez antes de que él recuerde lo que perdimos. Pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Ya se había vuelto a enamorar del mismo hombre que había roto su corazón sin siquiera saberlo. Valeria llevaba 2 semanas trabajando en las instalaciones de Corporación Santa Cruz, cuando finalmente encontró el primer hilo de la madeja que desenredaría todo el misterio. Era pasada la medianoche del viernes, y había estado revisando meticulosamente los registros de mantenimiento de los últimos 8 meses. Esto no tiene sentido, murmuró, señalando una serie de entradas en la pantalla. Mire esto, Emiliano. Él se acercó, ya acostumbrado a esos momentos en que Valeria descubría algo que todos los demás habían pasado por alto. ¿Qué encontró? Aquí dice que el técnico Juan Morales realizó mantenimiento preventivo en la línea 3 exactamente 12 horas antes de cada falla crítica, explicó Valeria, su voz cargada de emoción. ¿No le parece demasiada coincidencia? Emiliano frunció el ceño, estudiando los datos. Juan lleva 15 años con nosotros. Es uno de nuestros técnicos más confiables. Pero mire el patrón, insistió Valeria, abriendo varios archivos simultáneamente. Cada vez que él hace mantenimiento preventivo, exactamente 72 horas después, tenemos una falla catastrófica en esa línea específica. La revelación golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. ¿Está sugiriendo que Juan está saboteando deliberadamente la producción? Estoy sugiriendo que alguien está usando a Juan para sabotear la producción, corrigió Valeria. Mire estos componentes que él reemplaza durante el mantenimiento. Son piezas de la empresa Innovatec. Emiliano se quedó helado al escuchar ese nombre. Innovatec es nuestra principal competencia.
¿Por qué Juan estaría usando sus componentes? ¿Por qué alguien le está pagando para instalar piezas defectuosas programadas para fallar? Explicó Valeria, su mente trabajando a velocidad de rayo. Es sabotaje industrial perfecto. Las piezas funcionan perfectamente durante 72 horas, tiempo suficiente para que pasen todas las pruebas de calidad, y luego fallan de manera que parece un defecto de manufacturación de Santa Cruz. Emiliano se dejó caer en una silla, procesando la magnitud de la traición. ¿Pero por qué Juan haría algo así? Necesitamos investigar sus finanzas recientes, sugirió Valeria. Apuesto a que encontraremos depósitos regulares de una fuente externa. Durante las siguientes horas, utilizaron el acceso de Emiliano a los sistemas de recursos humanos para revisar el historial de Juan Morales. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas: depósitos mensuales de 50,000 pesos en su cuenta bancaria, provenientes de una empresa fantasma. Tengo que confrontarlo, dijo Emiliano, levantándose bruscamente. No, lo detuvo Valeria. Si lo confronta ahora, quien esté detrás de esto se dará cuenta de que descubrimos el sabotaje. Necesitamos más evidencias para identificar al verdadero responsable. ¿Qué propone? Vigilancia. Necesitamos descubrir quién le está dando órdenes a Juan. Esa misma tarde, Valeria estaba en el café sirviendo mesas cuando una figura familiar entró por la puerta. Su sangre se heló al reconocer a Rodrigo Villarreal, su exmarido, después de casi 3 años sin verlo. Rodrigo había envejecido bien. Su cabello tenía algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, y vestía un traje caro que hablaba de éxito profesional, pero sus ojos seguían teniendo esa frialdad calculadora que Valeria recordaba demasiado bien. «Hola, Valeria», dijo él, sentándose en una mesa del rincón. «Hace mucho que no platicamos». Valeria sintió que las manos le temblaban, pero logró mantener la compostura. «¿Qué quieres, Rodrigo?» «Tranquila, solo vine a saludar a mi exesposa», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y de paso, a conocer mejor el establecimiento donde trabajas. No tenemos nada de qué hablar». Rodrigo miró alrededor del café con una expresión de falsa compasión. «¿Sabes? Me da mucha tristeza verte así. Una mente tan brillante desperdiciada sirviendo cafés. Mi vida no es asunto tuyo». «Claro que no», dijo él, sacando una tableta de su maletín. «Pero sí es curioso que de repente tengas tantas salidas nocturnas. ¿Nuevo trabajo de medio tiempo?» Valeria sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿La había estado siguiendo? «No sé de qué hablas». «Por favor, Valeria, somos ingenieros, no idiotas». Rodrigo deslizó la tableta hacia ella. «Fotos tuyas entrando a las instalaciones de Corporación Santa Cruz a las 11 de la noche. Muy interesante, considerando que supuestamente eres una simple mesera». Valeria miró las fotos con horror. Rodrigo había estado documentando cada uno de sus movimientos. «¿Me estás siguiendo? Digamos que mantengo un ojo amigable en tu bienestar», respondió él, «especialmente desde que empezaste a romper nuestro acuerdo». «¿Qué acuerdo? Ese chantaje terminó hace años». «Oh, pero es que nunca terminó, querida Valeria», dijo Rodrigo, inclinándose hacia adelante. «Tú desapareciste del mundo de la ingeniería, y yo no presenté cargos por plagio. Ese sigue siendo nuestro trato. No plagié nada y tú lo sabes. Lo que yo sé o no sé es irrelevante», respondió él con frialdad. «Lo que importa es lo que puedo probar. Y ahora resulta que estás trabajando secretamente para una de las empresas más importantes del país. Eso definitivamente rompe nuestro acuerdo». Valeria se dio cuenta de que estaba temblando de rabia. «¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero que renuncies a cualquier trabajo que estés haciendo para Santa Cruz y regreses a tu lugar. Mantente alejada del mundo de la ingeniería, o me veré obligado a hacer públicas ciertas evidencias sobre tu pasado. Y si me niego», Rodrigo sonrió con genuina maldad, «entonces no solo destruiré tu reputación otra vez, sino que también me aseguraré de que Emiliano Santa Cruz sepa exactamente quién eres y por qué tuviste que huir del mundo profesional hace 8 años. La mención específica de Emiliano confirmó las peores sospechas de Valeria. «Tú estás detrás del sabotaje en Santa Cruz». «No sé de qué hablas», respondió Rodrigo, pero su sonrisa se amplió. «Yo solo soy un consultor externo para Innovatec. Si resulta que nuestros principales competidores están teniendo dificultades técnicas, bueno, así es el negocio. Eres un hijo de perra, y tú eres una ingeniera brillante que está desperdiciando su talento por orgullo», replicó él. «Pero eso puede cambiar.
Tengo una propuesta para ti. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Oh, creo que esto sí te va a interesar, dijo Rodrigo, sacando otro documento. ¿Sabías que puedo ofrecerte un trabajo en Innovatec? Director de proyectos especiales. 2 millones de pesos al año. Prestaciones completas. Todo lo que tienes que hacer es convencer a Santa Cruz de que contraten nuestros servicios de consultoría. Valeria se levantó bruscamente. Jamás trabajaría para ti. Piénsalo bien, Valeria, dijo Rodrigo, guardando sus documentos. Porque si no estás conmigo, estás contra mí. Y ya viste lo que pasó la última vez que estuviste contra mí. Cuando Rodrigo se fue, Valeria se encerró en el baño del café y se permitió llorar por primera vez en años. No solo había perdido al amor de su vida por culpa de Rodrigo, sino que ahora él estaba destruyendo sistemáticamente la empresa de Emiliano. Esa noche, cuando llegó a la fábrica, Emiliano notó inmediatamente su estado de ánimo. ¿Está bien? ¿Se ve pálida? Necesito decirle algo importante, dijo Valeria, tratando de mantener la voz firme. Creo que sé quién está detrás del sabotaje. ¿Quién? Alguien de mi pasado. Alguien que tiene razones personales para querer verla fracasar. Emiliano se acercó a ella, con una expresión de preocupación genuina. ¿La están chantajeando? Valeria lo miró a los ojos, deseando poder contarle toda la verdad. Sí, y ahora mismo, ayudarla significa poner en riesgo todo lo que he construido para proteger a mi hija. Entonces, vámonos, dijo Emiliano sin vacilar. No voy a permitir que la lastimen por ayudarme. No entiende, respondió Valeria. No podemos irnos. Esto va más allá de nosotros dos. Si no detenemos a esta persona, destruirá su empresa de cualquier manera. Emiliano la tomó suavemente de los hombros. Entonces lo enfrentaremos juntos. Cualquier cosa que haya pasado en su pasado, cualquier secreto que esté guardando, no me importa. Lo único que me importa es que está aquí ahora, ayudándome a salvar todo por lo que he trabajado. Valeria sintió que se le rompía el corazón. Si él supiera la verdad, mañana, se prometió a sí misma, mañana le diré todo, cueste lo que cueste. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Valeria. Durante el día mantenía su fachada de mesera en el café, pero por las noches se transformaba en la ingeniera que siempre había sido, trabajando junto a Emiliano para resolver el sabotaje que amenazaba con destruir su empresa. Era durante esas sesiones nocturnas que algo extraño comenzó a suceder. ¿Recuerda esto?, preguntó Emiliano una noche, mostrándole un diagrama complejo en la pantalla. Es un sistema de optimización hidráulica. Por alguna razón, me resulta increíblemente familiar. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Era exactamente el mismo tipo de diagrama que habían diseñado juntos 8 años atrás, cuando planeaban su futuro profesional. Es un diseño bastante común en la industria, respondió ella tratando de sonar casual. No es común, insistió Emiliano, acercándose más a la pantalla. Hay algo específico en la manera en que está configurado. Es como si hubiera visto exactamente esta configuración antes. Valeria observó cómo él estudiaba el diagrama con una concentración que le recordó dolorosamente aquellas noches de trabajo conjunto del pasado. Sus gestos, la manera en que fruncía el ceño cuando pensaba profundamente, incluso la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa, todo era exactamente igual. A veces las ideas similares aparecen independientemente, murmuró ella. Es más común de lo que piensa, pero Emiliano no la estaba escuchando. Sus ojos tenían esa expresión distante que Valeria había empezado a reconocer. Estaba tratando de recordar algo. Había alguien, dijo lentamente. Alguien que solía explicarme conceptos de ingeniería hidráulica exactamente de esta manera, pero no puedo recordar quién. Valeria sintió lágrimas amenazando con escapar. Quería gritarle que era ella, que habían pasado horas perfeccionando ese sistema juntos, que habían soñado con revolucionar la industria con esas mismas ideas. La memoria es complicada, dijo en lugar de eso. A veces mezclamos recuerdos de diferentes personas. Emiliano se volvió hacia ella con una expresión que la desarmó completamente. ¿Sabe qué es lo más extraño? Cuando trabajo con usted, siento como si mi mente tratara de conectar piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Es como si usted despertara algo en mí que había estado dormido. La intensidad de su mirada hizo que Valeria se sintiera completamente expuesta. Por un momento terrible y maravilloso, pensó que él la había reconocido. «Emiliano», comenzó a decir.
pero el momento se rompió cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de la escuela de Sofía. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre el progreso auditivo de su hija. Tengo que irme, dijo Valeria abruptamente, recogiendo sus cosas. Es una emergencia familiar. ¿Está todo bien? No lo sé, respondió ella honestamente. Espero que sí. Al día siguiente, Valeria se encontró en una situación que no había anticipado. La cita médica de Sofía se había extendido más de lo esperado, y no había nadie más que pudiera recoger a la niña de la escuela. Tuvo que llevarla al café durante su turno de la tarde. Sofía se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, haciendo dibujos mientras Valeria trabajaba. La niña había desarrollado una rutina. Dibujaba máquinas complicadas que su madre le había descrito, creando sus propias versiones fantásticas de los proyectos en los que Valeria trabajaba. Fue entonces cuando Emiliano entró al café. Valeria sintió pánico. En todas sus semanas de trabajo nocturno, había logrado mantener completamente separadas su vida diurna y su proyecto secreto. Ver a Emiliano en el café, en su mundo real, la desestabilizó por completo. «Hola», dijo él, acercándose al mostrador con una sonrisa. «Espero que no le moleste que venga durante el día. Tenía una junta cerca y pensé en tomarme un descanso». «No, claro que no», respondió Valeria, notando cómo Sofía había levantado la vista de sus dibujos para observar al visitante. Emiliano pidió su café habitual y se sentó en una mesa desde donde podía ver a Valeria trabajar. Había algo diferente en observarla en este ambiente. En la fábrica era una ingeniera brillante y misteriosa, pero aquí era una madre trabajadora, cuidando de su hija mientras servía a los clientes con una sonrisa genuina. Sofía, curiosa por naturaleza, se acercó a la mesa de Emiliano con uno de sus dibujos. «¿Le gustan las máquinas?», le preguntó en señas, esperando que él pudiera leer sus labios. Emiliano se sorprendió gratamente por la pregunta directa de la niña. «Sí, me encantan». «¿Y a ti?», Sofía asintió entusiasmada y le mostró su dibujo, una compleja máquina industrial con detalles que parecían sorprendentemente precisos para una niña de 7 años. «¿Tú dibujaste esto?», preguntó Emiliano, genuinamente impresionado. «Mi mamá me explica cómo funcionan las máquinas», respondió Sofía, hablando despacio para que él pudiera entender. «Dice que las máquinas tienen sentimientos, como las personas». Emiliano miró hacia Valeria, que observaba la interacción con nerviosismo creciente. «¿Tu mamá sabe mucho sobre máquinas? Es la más inteligente del mundo», declaró Sofía con orgullo. «Puede arreglar cualquier cosa. Dice que las máquinas solo necesitan que alguien las entienda». Esa frase golpeó a Emiliano como un rayo. La misma frase que había estado resonando en su mente durante semanas. La frase que sentía que había escuchado antes en algún lugar importante. «¿Puedes decirme más sobre lo que tu mamá te ha enseñado?», preguntó, con una intensidad en la voz que Sofía no notó, pero que aterrorizó a Valeria. «Me enseña sobre circuitos y presión hidráulica», respondió Sofía inocentemente. «Y a veces llora cuando habla sobre sus proyectos del pasado». Valeria se acercó rápidamente, interrumpiendo la conversación. «Sofía, es hora de hacer tu tarea», dijo tomando a su hija de la mano. «Disculpe, señor, pero mi hija puede ser muy curiosa». Emiliano se levantó lentamente, estudiando a Valeria con una nueva comprensión en sus ojos. «No se preocupe, es una niña muy inteligente», dijo, pero su voz tenía un tono diferente. «Se nota que tiene una madre excepcional». Esa noche, Emiliano llegó a la fábrica con una actitud completamente distinta. Había estado pensando toda la tarde en la conversación con Sofía, en las frases familiares, en la manera en que Valeria había reaccionado cuando la niña mencionó sus proyectos del pasado. «Necesitamos hablar», dijo en cuanto Valeria llegó. «¿Sobre qué? ¿Sobre quién es usted realmente?», respondió él directamente. «Y por favor, no me diga otra vez que es solo una mesera con talento natural». Valeria sintió que había llegado el momento que tanto había temido. «¿Qué quiere saber exactamente?» «Todo», dijo Emiliano acercándose a ella. «Quiero saber por qué una ingeniera obviamente brillante trabaja sirviendo cafés. Quiero saber por qué su hija habla de proyectos del pasado que la hacen llorar. Y sobre todo, quiero saber por qué siento que la conozco de toda la vida cuando supuestamente nos acabamos de conocer». Valeria se quedó en silencio durante un largo momento, luchando entre su necesidad de protegerse y el deseo desesperado de decirle la verdad. Y si la respuesta es más complicada de lo que está preparado para escuchar, inténteme,
respondió él suavemente. He perdido tantos recuerdos importantes que ya nada puede sorprenderme más. Valeria lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma intensidad y ternura que había enamorado 8 años atrás. Por un momento, estuvo a punto de contarle todo, pero entonces su teléfono vibró con otro mensaje amenazante de Rodrigo. «Ya decidiste, el tiempo se acaba». «No puedo», susurró finalmente. «No todavía». Emiliano sintió una profunda decepción, pero también algo más, la certeza absoluta de que esta mujer había sido importante en su vida perdida. «Está bien», dijo después de un momento, «pero quiero que sepa que cuando esté lista para contarme la verdad, yo estaré aquí para escucharla mientras trabajaban esa noche». Ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los recuerdos de Emiliano estaban más cerca de la superficie que nunca, y Valeria sabía que pronto no podría seguir manteniendo su secreto. La pregunta ya no era si él recordaría. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando finalmente lo hiciera? El encuentro que cambiaría todo sucedió en el lugar menos esperado. El pequeño parque cerca de la escuela de Sofía, donde Valeria solía llevarla a jugar después de clases, era un viernes soleado, y Valeria observaba a su hija columpiarse cuando una sombra familiar se proyectó sobre ella. «Hermosa tarde, ¿verdad?», dijo Rodrigo, sentándose en la banca junto a ella sin ser invitado. Valeria sintió que se le helaba la sangre. Rodrigo nunca se acercaba a Sofía. Su presencia aquí significaba que la situación había escalado a un nivel peligroso. «Aléjate de mi hija», murmuró entre dientes, sin apartar la vista de Sofía. «Tranquila, no vengo a hacerle daño a la niña», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque debo admitir que es fascinante lo mucho que se parece a su padre». Valeria se puso rígida. Era la primera vez que Rodrigo mencionaba directamente la paternidad de Sofía. «No sé de qué hablas». «Por favor, Valeria, soy ingeniero, no idiota». Rodrigo sacó una tableta de su maletín. «Después de nuestro encuentro en el café, decidí hacer una pequeña investigación. ¿Sabías que es relativamente fácil acceder a registros médicos antiguos si sabes dónde buscar?». Le mostró la pantalla, donde aparecían documentos médicos de 8 años atrás. Valeria reconoció inmediatamente los resultados de sus exámenes prenatales. «Fechas muy interesantes», continuó Rodrigo. «Sofía nació exactamente 9 meses después de que tú y Emiliano terminaran su pequeño romance. Y luego está esto». Deslizó la pantalla para mostrar otro documento, un análisis de ADN no identificado, que había sido archivado en los registros del hospital donde nació Sofía. Al parecer, el hospital guarda muestras de todos los nacimientos por razones legales. Y resulta que tengo un amigo en el laboratorio que pudo hacer algunas comparaciones interesantes con muestras de sangre de los registros médicos de Emiliano después de su accidente. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Eso es ilegal». «Muchas cosas son ilegales, querida Valeria, pero los resultados son fascinantes». Rodrigo cerró la tableta con satisfacción. «Coincidencia del 99,7%. Emiliano Santa Cruz es el padre biológico de tu hija». Valeria miró hacia Sofía, que seguía jugando alegremente, ajena a la conversación que estaba destruyendo su mundo. «¿Qué quieres?». «Lo mismo que siempre he querido, que te mantengas en tu lugar», respondió Rodrigo. «Pero ahora las apuestas son mucho más altas». Se inclinó hacia ella, su voz convirtiéndose en un susurro amenazante. «Verás, Valeria, no solo he estado saboteando la producción de Santa Cruz, también he estado comprando acciones de la empresa a precio de ganga a través de varias empresas fantasma. Cuando Santa Cruz finalmente se declare en bancarrota, Innovatec estará en posición de adquirir todos sus activos por una fracción de su valor real». Valeria lo miró con horror. «Eres un monstruo». «Soy un hombre de negocios inteligente», corrigió él. «Pero tú estás arruinando mis planes. Mis fuentes me dicen que Santa Cruz está muy cerca de resolver los problemas de producción. Y sabemos quién lo está ayudando, ¿verdad? No tienes pruebas de que yo esté involucrada en nada». Rodrigo se rió con genuina diversión. «¿Pruebas? Tengo fotos tuyas entrando a las instalaciones todas las noches. Tengo registros de tus accesos al sistema. Y lo más importante, tengo esto». Sacó otro documento de su maletín. Una declaración jurada notariada. Juan Morales, nuestro querido técnico infiltrado, está dispuesto a testificar que una mujer matching tu descripción le pagó para instalar las piezas defectuosas.
por supuesto, él mentiría bajo juramento si yo se lo pidiera. Valeria leyó el documento con creciente horror. Era una acusación formal de soborno y sabotaje industrial, con suficientes detalles falsos para parecer creíble. Nadie va a creer eso. No, veamos. Rodrigo adoptó una expresión de falsa consideración. Una ingeniera deshonrada que fue expulsada de la industria por plagio, trabajando secretamente para la empresa de su examante, siendo pagada 5 millones de pesos para sabotear la competencia. Suena bastante creíble para mí. Valeria sintió náuseas. La versión de Rodrigo de los hechos era lo suficientemente retorcida para sonar plausible. ¿Qué quieres exactamente? Primero, quiero que abandones inmediatamente cualquier trabajo que estés haciendo para Santa Cruz. Segundo, quiero que convenzas a Emiliano de que contrate los servicios de consultoría de Innovatec para resolver sus problemas. Y tercero, Rodrigo hizo una pausa dramática. Quiero que te mantengas alejada de Emiliano para siempre, sin explicaciones, sin despedidas dramáticas. Simplemente desapareces de su vida otra vez. Y si me niego, entonces hago públicas 3 cosas muy interesantes, dijo Rodrigo, contando con los dedos. Primera, tu pasado como plagiaria y las razones por las que realmente dejaste la ingeniería. Segunda, el hecho de que has estado mintiendo a Emiliano sobre tu identidad mientras trabajas en su empresa. Y tercera, que le has estado ocultando que tiene una hija de 7 años. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Imagínate la cara de Emiliano cuando se entere de todo esto de una vez. Continuó Rodrigo con cruel satisfacción. Su empresa en ruinas, la mujer en la que confiaba, resultó ser una mentirosa, y descubre que tiene una hija que nunca conoció. Todo por tu egoísmo. No es egoísmo proteger a mi hija. ¿Protegerla? Rodrigo se rió. Valeria, cuando yo termine de contar mi versión de los hechos, tú irás a prisión por sabotaje industrial. ¿Quién va a cuidar de Sofía entonces? Valeria miró hacia su hija, que ahora corría hacia ellos con una sonrisa radiante. Mami, mira lo que encontré, le gritó Sofía en señas, mostrando una flor silvestre que había recogido. Es hermosa, mi amor, le respondió Valeria, tratando de sonreír mientras su mundo se desmoronaba. Rodrigo observó la interacción con interés calculado. Es una niña preciosa, dijo cuando Sofía regresó a jugar. Sería una lástima que creciera visitando a su madre en prisión. Eres despreciable. Soy efectivo, corrigió Rodrigo levantándose de la banca. Tienes hasta el lunes para tomar tu decisión. Abandona el proyecto de Santa Cruz y convéncelo de contratar a Innovatec. O destruyo tu vida y la de él de una manera que ninguno de los dos se recuperará jamás. Cuando Rodrigo se fue, Valeria se quedó sentada en la banca, observando a Sofía jugar, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en años, se sintió completamente derrotada. Esa noche, llegó a la fábrica con 1 hora de retraso. Emiliano la esperaba con expresión preocupada. «Está bien, se ve terrible». Valeria lo miró, memorizando cada detalle de su rostro. Si las cosas salían como Rodrigo planeaba, esta podría ser una de las últimas veces que lo viera. Emiliano, necesito decirle algo importante. ¿Qué pasa? Valeria luchó consigo misma. Parte de ella quería contarle todo, sobre su pasado juntos, sobre Sofía, sobre el chantaje de Rodrigo. Pero la parte más grande, la parte que había estado protegiendo a su hija durante años, sabía que la verdad destruiría todo. Creo que deberíamos considerar contratar consultores externos para resolver el problema del sabotaje, dijo finalmente. ¿Conoce a la empresa Innovatec? Emiliano la miró con sorpresa. ¿Innovatec? ¿Son nuestra competencia directa? ¿Por qué querría contratarlos? A veces las perspectivas externas pueden ser valiosas, murmuró Valeria. Odiándose a sí misma por cada palabra, Emiliano se acercó a ella, estudiando su expresión con creciente preocupación. Valeria, ¿qué está pasando realmente? Esto no se parece en nada a usted. Valeria cerró los ojos, sintiendo que traicionaba no solo a Emiliano, sino a sí misma. Solo piénselo. Sí, Innovatec tiene experiencia con este tipo de problemas. Cuando se fue esa noche, Valeria sabía que había cruzado una línea de la que tal vez nunca podría regresar. El fin de semana pasó como una pesadilla para Valeria. Cada vez que miraba a Sofía, veía el rostro de Emiliano en sus rasgos delicados, la forma de sus ojos, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba.
incluso su sonrisa cuando estaba genuinamente feliz. ¿Cómo había logrado mantenerse ciega a las similitudes durante tantos años? El lunes llegó demasiado pronto. Valeria se presentó en el café como siempre, pero su mente estaba en otra parte, calculando desesperadamente si había alguna manera de escapar de la trampa que Rodrigo había tendido perfectamente. Fue alrededor del mediodía, cuando un joven alto entró al café. Valeria lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto en el escritorio de Emiliano, Mateo Santa Cruz, de 16 años, con el mismo cabello oscuro de su padre, pero con una intensidad en los ojos que hablaba de una madurez prematura. «Disculpe», dijo el joven acercándose al mostrador. «¿Usted es Valeria Montemayor?» Valeria sintió una alarma inmediata. «¿Quién pregunta?» «Soy Mateo Santa Cruz», se presentó él. «Hijo de Emiliano. ¿Podríamos hablar en privado?» Valeria miró alrededor del café. Don Roberto estaba en la cocina, y solo había un par de clientes leyendo periódicos en las mesas del fondo. «¿Cómo me encontraste?» «Mi papá mencionó este café varias veces», respondió Mateo. «Y después de hacer algunas búsquedas en internet, encontré algo muy interesante». Sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Era un artículo académico de 8 años atrás. Optimización de sistemas hidráulicos en manufactura industrial, por Valeria Montemayor, Universidad Nacional Autónoma de México. Valeria sintió que el color abandonaba su rostro. «¿De dónde sacaste eso?» «Estaba haciendo un proyecto escolar sobre innovaciones en ingeniería mexicana», explicó Mateo. «Su artículo aparece en varias bases de datos académicas. Es brillante, por cierto. ¿Tu papá sabe que estás aquí?» «No, pero debería saberlo», dijo Mateo guardando su teléfono. «¿Sabe usted que él tiene su artículo impreso en su oficina desde hace años? Siempre dice que es uno de los trabajos de ingeniería más elegantes que ha leído». Valeria se apoyó en el mostrador, sintiendo que las piernas se le debilitaban. «¿Qué? Está en un marco en su biblioteca personal», continuó Mateo. «Cuando era niño, le pregunté por qué lo tenía ahí, y me dijo que era de alguien muy especial que había conocido una vez, alguien que había cambiado su manera de entender la ingeniería». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Valeria. Emiliano había guardado su trabajo durante todos estos años, incluso sin recordar conscientemente quién era ella. «¿Por qué me estás contando esto?» Mateo se sentó en uno de los taburetes del mostrador. «Porque creo que usted es la persona que mi papá ha estado buscando inconscientemente desde su accidente, y porque necesito su ayuda». «¿Mi ayuda?» «Mi madre está tratando de quitarme de la custodia de mi papá», explicó Mateo con amargura. «Dice que él es un padre negligente, que solo se preocupa por el trabajo, que la empresa en crisis demuestra que no puede ni siquiera cuidar de sus propios intereses, mucho menos de un hijo». Valeria escuchaba con creciente comprensión de la complejidad de la situación. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mi mamá no sabe que mi papá está trabajando con usted para resolver los problemas de la empresa», dijo Mateo. «Si ella supiera que él encontró ayuda, que hay esperanza de salvar Santa Cruz, perdería uno de sus argumentos principales». «Mateo, las cosas son más complicadas de lo que entiendes. Más complicadas que el hecho de que usted es la ingeniera Ume Montemayor que escribió el artículo que mi papá ha estado citando en conferencias durante años», preguntó el joven con una sonrisa. «Más complicadas que el hecho de que él habla de usted como si fuera la persona más brillante que ha conocido». En ese momento, Sofía entró al café de regreso de la escuela. Se acercó directamente a su madre, pero se detuvo al ver a Mateo. «Hola», le dijo en señas a Mateo, quien obviamente no entendió. «Mi hija dice hola», tradujo Valeria. «Sofía, este es Mateo». Mateo se dirigió a Sofía hablando despacio y con gestos amables. «Hola, Sofía, es un placer conocerte». Sofía sonrió y señaló hacia su oído, luego hacia Mateo, haciendo una pregunta en señas. «¿Quieres saber si tú también tienes problemas auditivos?», tradujo Valeria. Sorprendida, Mateo se tocó discretamente un pequeño aparato detrás de su oreja izquierda. «Sí, tengo pérdida auditiva parcial desde que era pequeño», respondió. «Por eso aprendí a leer labios muy bien». Sofía se emocionó visiblemente y comenzó a hacerle preguntas en señas, que Valeria tuvo que traducir en pocos minutos. Los dos jóvenes habían establecido una conexión inmediata, comunicándose con una mezcla de señas básicas, lectura de labios y gestos. Valeria observaba la interacción con una mezcla de asombro y dolor. Era imposible no notar las similitudes físicas entre los dos niños. La forma de los ojos,
el color del cabello, incluso algunos gestos que parecían instintivos. «Es increíble», murmuró Mateo después de unos minutos. «Nunca había conocido a alguien más joven que yo con problemas auditivos». «Sofía tampoco», respondió Valeria. «Por eso está tan emocionada». Mateo se volvió hacia Valeria con una expresión seria. «Señora Montemayor, sé que usted está ayudando a mi papá con los problemas de la empresa, y sé que él la respeta mucho, aunque no entienda por qué, pero hay algo más que necesita saber». «¿Qué?» «Mi madre contrató a un investigador privado para buscar información que pueda usar contra mi papá en el juicio de custodia. Este investigador ha estado preguntando sobre una mujer misteriosa que trabaja con él por las noches». Valeria sintió que el pánico la invadía. «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntas sobre su identidad, sobre su pasado, sobre por qué alguien trabajaría en secreto», explicó Mateo. «Mi madre piensa que si puede probar que mi papá está involucrado en algo irregular, puede usar eso para ganar la custodia». «Mateo, esto es muy peligroso». «Lo sé», la interrumpió él. «Por eso estoy aquí, quiero ayudarlos». «¿Cómo puedo ser sus ojos y oídos?», propuso Mateo. «Puedo mantenerlos informados sobre lo que mi madre está planeando, y puedo testificar en el juicio sobre cómo mi papá ha estado trabajando día y noche para salvar la empresa, que no es un padre negligente». Valeria miró a Sofía, que seguía charlando animadamente con Mateo usando su propia mezcla de comunicación. «¿Por qué harías esto? Prácticamente no me conoces». «Porque veo cómo mi papá ha cambiado desde que empezó a trabajar con usted», respondió Mateo con sinceridad. «Por primera vez en años, tiene esperanza. Y porque Sofía me recuerda que hay cosas más importantes que las batallas legales de los adultos». En ese momento, el teléfono de Valeria sonó. Era un mensaje de Rodrigo. «¿Ya tomaste tu decisión? ¿El tiempo se acaba?» Mateo notó su expresión. «¿Está bien?» Valeria miró al joven, luego a su hija, y tomó una decisión que cambiaría todo. «Mateo, necesito contarte algo muy importante, pero antes, necesito que me prometas que esto queda entre nosotros, hasta que yo decida qué hacer». «Se lo prometo. Tu padre y yo nos conocimos hace 8 años. Estuvimos muy cerca, pero él tuvo un accidente y perdió la memoria de ese periodo. Nunca supo que yo existía». Mateo la escuchó con creciente asombro. «¿Y ahora alguien está chantajeándome para que abandone el proyecto y desaparezca de la vida de tu padre otra vez? ¿Quién? Alguien que quiere que Santa Cruz fracase, alguien que está dispuesto a destruir vidas para conseguir lo que quiere». Mateo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la información. «¿Qué va a hacer?» Valeria miró a Sofía, que ahora estaba enseñando a Mateo algunos signos básicos. «No lo sé, pero sé que no puedo seguir huyendo para siempre». «Entonces enfrentémoslo juntos», dijo Mateo con determinación. «Usted, mi papá y yo, como familia». La palabra familia golpeó a Valeria como un puñetazo en el corazón. Si él supiera cuán literal era esa declaración. La mañana del jueves, Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. En lugar de ceder al chantaje de Rodrigo, pasó la noche anterior reuniendo meticulosamente todas las evidencias que había recopilado sobre el sabotaje. Documentos, fotografías de componentes alterados, registros financieros de Juan Morales, y lo más importante, la conexión directa entre las piezas defectuosas y la empresa Innovatec. Sabía que era una apuesta peligrosa. Rodrigo había demostrado ser despiadado y calculador, pero Valeria había llegado a la conclusión de que huir otra vez solo retrasaría lo inevitable. Era hora de enfrentar la verdad, cualesquiera que fueran las consecuencias. A las 10 de la mañana, llegó a las oficinas de Corporación Santa Cruz vestida con el traje más profesional que tenía. Le había pedido a don Roberto el día libre, diciéndole que tenía una emergencia familiar. En cierto modo, no estaba mintiendo. «Valeria», dijo Emiliano cuando la vio entrar a su oficina. «No esperaba verla hasta esta noche. ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo», respondió ella, colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Y necesito que reúna a todo el consejo directivo. Es hora de que sepan quién ha estado saboteando su empresa». Emiliano la miró con sorpresa. «¿Encontró al responsable?» «No solo lo encontré», dijo Valeria. «Tengo pruebas suficientes para enviarlo a prisión». 1 hora después, la sala de juntas estaba llena. Los 12 miembros del consejo directivo, el director legal, el jefe de seguridad
y varios ejecutivos clave escuchaban con atención mientras Valeria explicaba sistemáticamente cómo había descubierto el sabotaje. Durante las últimas 3 semanas, he estado analizando los patrones de falla en sus líneas de producción, explicaba Valeria, proyectando diagramas en la pantalla grande. Lo que inicialmente parecían defectos aleatorios de manufacturación, en realidad siguen un patrón muy específico de sabotaje industrial. Los murmullos de asombro llenaron la sala mientras Valeria mostraba las evidencias, las piezas defectuosas de Innovatec, los registros de mantenimiento manipulados, los depósitos bancarios sospechosos en la cuenta de Juan Morales, el responsable intelectual de este sabotaje, continuó Valeria. Es Rodrigo Villarreal, consultor senior de Innovatec y ex empleado de esta empresa hace 8 años. La imagen de Rodrigo apareció en la pantalla, junto con su historial profesional. ¿Cómo puede estar segura de esto?, preguntó el director legal. Porque él mismo me lo confesó, respondió Valeria. Verán, Rodrigo no solo ha estado saboteando su producción, también me ha estado chantajeando a mí. El silencio en la sala era palpable. Emiliano se inclinó hacia adelante. ¿Chantajeándola cómo? Valeria respiró profundo. Era el momento de la verdad. Porque hace 8 años, Rodrigo destruyó mi carrera profesional con acusaciones falsas de plagio. Me obligó a desaparecer del mundo de la ingeniería bajo amenaza de proceso legal. Durante todos estos años, he estado trabajando como mesera para mantener a mi hija, mientras él construía su carrera usando proyectos que había robado de mi trabajo. Los murmullos de shock recorrieron la sala. Emiliano la miraba con una expresión de completa confusión. ¿Usted es ingeniera? Soy Valeria Montemayor, ingeniera mecánica graduada con honores de la UNAM, dijo ella, su voz ganando fuerza. Especialista en sistemas hidráulicos y optimización de procesos industriales, y la persona que escribió el artículo sobre optimización hidráulica que usted ha tenido enmarcado en su oficina durante los últimos 8 años. Emiliano se quedó petrificado. El artículo de B. Montemayor, el trabajo que había citado en conferencias, el estudio que había cambiado su comprensión de la ingeniería hidráulica. No puede ser, murmuró. Rodrigo sabía que si yo volvía al mundo profesional, eventualmente la verdad sobre el plagio saldría a la luz, continuó Valeria. Por eso me ha estado vigilando. Cuando descubrió que estaba trabajando para usted, me dio un ultimátum. Abandoné el proyecto y convenza a Emiliano de contratar a Innovatec, o destruye tanto mi vida como la de él. En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron bruscamente. Rodrigo entró con una sonrisa confiada, seguido por 2 abogados y un hombre que Valeria reconoció como el investigador privado. Lamento interrumpir esta reunión, dijo Rodrigo con falsa cortesía, pero creo que hay algunas cosas que el consejo debe saber sobre la persona en la que han estado confiando. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó Emiliano, levantándose. Tengo cita con el consejo, respondió Rodrigo, mostrando un documento. Como representante de Innovatec y como ciudadano preocupado por actividades fraudulentas en esta empresa, se dirigió directamente a Valeria. Señores del consejo, la mujer que tienen frente a ustedes es una delincuente conocida. Fue expulsada de la industria hace 8 años por plagiar proyectos y robar propiedad intelectual. Eso es mentira, intervino Valeria. ¿Mentira? Rodrigo sonrió. Tengo aquí las evidencias originales que demuestran que Valeria Montemayor robó proyectos valorados en millones de pesos. Comenzó a distribuir documentos entre los miembros del consejo. Valeria reconoció inmediatamente los mismos documentos falsificados que Rodrigo había usado para chantajearla años atrás. Pero eso no es todo, continuó Rodrigo. También tengo evidencia de que esta mujer ha estado trabajando en colusión con empleados de Santa Cruz para sabotear la producción. El investigador privado se adelantó y colocó otra carpeta sobre la mesa. Juan Morales, técnico de mantenimiento de esta empresa, está dispuesto a testificar que Valeria Montemayor lo contactó hace 3 semanas y le pagó 50,000 pesos para instalar componentes defectuosos en las líneas de producción. Los murmullos de shock recorrieron la sala. Varios miembros del consejo miraban a Valeria con expresiones de disgusto y traición. Eso es completamente falso, declaró Valeria. Juan Morales está mintiendo porque Rodrigo lo está chantajeando. ¿Puede probarlo?, preguntó Rodrigo con satisfacción. Valeria sonrió por primera vez en días. Sí, puedo. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. La voz de Rodrigo llenó la sala. Verás, Valeria,
No solo he estado saboteando la producción de Santa Cruz, también he estado comprando acciones de la empresa a precio de ganga. El rostro de Rodrigo se puso pálido, mientras su propia voz continuaba describiendo el plan completo de sabotaje y adquisición. ¿Dónde conseguiste eso?, murmuró. En el parque, cuando amenazaste a mi hija, respondió Valeria. Grabé toda nuestra conversación, pero Rodrigo se recuperó rápidamente. Una grabación obtenida sin consentimiento no es admisible en corte, dijo. Y además, no prueba tu inocencia en el plagio original. Tienes razón, admitió Valeria. Pero esto sí, activó una presentación en la pantalla grande. Aparecieron documentos de 8 años atrás, correos electrónicos, borradores con marcas de tiempo, versiones originales de proyectos con la firma digital de Valeria. Durante estas 3 semanas, no solo estuve investigando el sabotaje, explicó Valeria. También estuve reconstruyendo la evidencia que demuestra que Rodrigo falsificó los documentos originales para acusarme de plagio. Los documentos mostraban claramente que Valeria había sido la autora original de todos los proyectos, y que Rodrigo había manipulado fechas y firmas para hacer parecer que ella había robado su trabajo. Es imposible, murmuró Rodrigo. Esos archivos fueron destruidos. Los archivos de la empresa fueron destruidos, corrigió Valeria. Pero los servidores de respaldo de la universidad conservan copias de todas las tesis y proyectos estudiantiles. Y resulta que tengo amigos en el departamento de sistemas que me ayudaron a acceder a los metadatos originales. En ese momento, las puertas se abrieron nuevamente y entraron 2 oficiales de policía. ¿Rodrigo Villareal?, preguntó uno de ellos. Sí, está arrestado por sabotaje industrial, fraude y chantaje. Mientras esposaban a Rodrigo, Emiliano se acercó a Valeria con una expresión de asombro total. Valeria, ¿realmente escribiste el artículo de optimización hidráulica? Sí. ¿Y trabajamos juntos hace 8 años? Valeria lo miró a los ojos, viendo en ellos el primer destello de reconocimiento real. Sí, Emiliano, trabajamos juntos. Y fuimos mucho más que colegas. Los recuerdos comenzaron a floodback en la mente de Emiliano. El rostro de Valeria más joven, sus conversaciones sobre ingeniería, las noches trabajando juntos, el amor que había sentido. Dios mío, susurró. Eras tú, siempre fuiste tú. En medio del caos de la sala de juntas, con Rodrigo siendo arrestado y el consejo discutiendo las implicaciones legales, Emiliano y Valeria se miraron como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Finalmente, después de 8 años, la verdad había salido a la luz. 3 meses después del arresto de Rodrigo, la Ciudad de México brillaba bajo un sol primaveral que parecía celebrar los nuevos comienzos. Valeria se encontraba en su nueva oficina en el piso 32 de Corporación Santa Cruz, con una vista espectacular de la ciudad y una placa en la puerta que decía: Valeria Montemayor, directora de Innovación Tecnológica. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional. Después de que la verdad saliera a la luz, todo se había desarrollado con una velocidad que aún la dejaba sin aliento. El consejo directivo no solo había votado unánimemente para contratarla permanentemente, sino que también había iniciado procesos legales contra Innovatec por sabotaje industrial. Juan Morales, liberado del chantaje de Rodrigo, había testimoniado completamente sobre el sabotaje, llevando a una investigación federal que había revelado una red de corrupción mucho más amplia. Pero lo más importante para Valeria había sido la reacción de Emiliano cuando finalmente recuperó todos sus recuerdos. Flashback a 2 meses atrás. Emiliano había aparecido en su puerta a las 10 de la noche, con los ojos rojos y una expresión de desesperación que le partió el corazón. ¿Puedo pasar?, había preguntado. Necesito hablar contigo. Sofía ya estaba dormida, así que se sentaron en la pequeña sala del departamento de Valeria, rodeados por los vestigios de su vida modesta. Lo recuerdo todo, había dicho él suavemente. Cada conversación, cada momento que pasamos juntos, cada plan que hicimos, y recuerdo lo último que te dije antes del accidente. Valeria había cerrado los ojos, preparándose para el dolor. Me dijiste que me amabas, había susurrado, y yo te dije que iba a pedir el divorcio esa misma semana para que pudiéramos estar juntos, y después desaparecí de tu vida sin explicación, había respondido él con voz quebrada. Dios mío, Valeria, ¿qué pensaste cuando desperté del coma y no me acordaba de ti? Pensé que habías decidido quedarte con Isabela, que todo lo que habíamos vivido juntos no había significado nada para ti.
Emiliano se había acercado a ella en el sofá, tomando sus manos. Significó todo. Era lo más real que había experimentado en mi vida. Y cuando Sofía nació, ya sabes la verdad sobre Sofía, las fechas coinciden perfectamente, había dicho él. Y además, es imposible no verlo. Tiene mis ojos, mi sonrisa, incluso la manera en que frunce el ceño cuando se concentra. Valeria había comenzado a llorar entonces. Quise decírtelo tantas veces, pero cuando despertaste del coma y no me recordabas. Y Isabela me dijo que ustedes estaban trabajando en su matrimonio. Isabela me mintió, había dicho Emiliano con furia. Me hizo creer que los recuerdos de ti eran fantasías causadas por el trauma. Me convenció de que nunca habías existido realmente en mi vida. ¿Puedes perdonarme por haberte ocultado a Sofía todos estos años? Emiliano había tomado su rostro entre sus manos. ¿Perdonarte? Valeria, tú protegiste a nuestra hija cuando yo no pude estar ahí para ustedes. Tú sacrificaste tu carrera, tu futuro, todo, para darle una buena vida. No hay nada que perdonar. De vuelta al presente ahora. Valeria sonreía recordando esa noche que había cambiado todo. El proceso de reconectar como familia había sido gradual pero hermoso. Emiliano había insistido en comenzar despacio, cortejándola apropiadamente esta vez. Conociendo a Sofía como el padre que quería ser, su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Lista para el gran día?, preguntó la voz de Emiliano del otro lado. ¿Tú estás listo?, respondió ella. Es tu empresa la que está a punto de anunciar el lanzamiento más grande de su historia. Nuestra empresa, corrigió él. Y sí, estoy listo, pero estoy más emocionado por lo que viene después. Valeria sonrió. Después, era la boda que habían planeado para esa tarde, una ceremonia íntima en el mismo café donde se habían reencontrado. Don Roberto había insistido en cerrar el café para la ocasión, decorándolo con flores y luces que lo transformarían en el lugar mágico que merecía su historia. La presentación del producto fue un éxito rotundo. La nueva línea de componentes industriales, desarrollada con las innovaciones de Valeria, prometía revolucionar la industria. Los periodistas especializados hablaban de un renacimiento tecnológico para Corporación Santa Cruz, y las acciones de la empresa habían alcanzado máximos históricos. Pero para Valeria, lo más emocionante había sido ver a Sofía y Mateo trabajando juntos como asistentes durante la presentación. Los dos hermanos, porque eso era lo que eran ahora. Hermanos en todos los sentidos que importaban. Se habían convertido en un equipo inseparable. Sofía había hecho su cirugía auditiva 2 meses atrás, y aunque aún prefería comunicarse en señas la mayor parte del tiempo, ahora podía escuchar perfectamente. La primera vez que había escuchado la voz de su madre diciendo «Te amo». Tanto Valeria como Emiliano habían llorado. «¿Lista, mami?», preguntó Sofía, apareciendo en la oficina de Valeria vestida con un hermoso vestido color marfil que hacía juego con el de su madre. «¿Y tú estás lista, mi amor?». «Estoy súper lista», respondió Sofía en voz alta, todavía emocionada por poder hablar. «Mateo dice que ahora vamos a ser una familia de verdad». «Ya éramos una familia de verdad», corrigió Valeria suavemente. «Solo que ahora es oficial». El café La Esquina había sido transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Don Roberto había trabajado toda la semana con un decorador para crear un ambiente mágico con luces colgantes, flores blancas y velas que daban un brillo dorado a todo el espacio. Los invitados fueron pocos pero importantes. El equipo de trabajo más cercano de Emiliano, algunos profesores de la universidad que habían apoyado a Valeria durante sus años estudiantiles, y por supuesto, Mateo y Sofía como testigos de honor. Cuando Emiliano vio a Valeria entrar al café, sintió que el tiempo se detenía. Estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante, su cabello recogido con pequeñas flores blancas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Estás hermosa», le susurró cuando ella se acercó al improvisado altar que don Roberto había montado junto a la misma máquina de espresso que ella había reparado el día que se reencontraron. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, acomodando la corbata de él con ternura. El magistrado que los casaría era un viejo amigo de la Universidad de Valeria, quien había insistido en oficiar la ceremonia cuando se enteró de su historia. «Estimados amigos», comenzó, «nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de Emiliano y Valeria, sino también el triunfo del amor verdadero sobre todos los obstáculos que la vida puede poner en nuestro camino». Valeria y Emiliano habían escrito sus propios votos.
Emiliano habló primero. Valeria, perdí mis recuerdos de ti una vez, pero mi corazón nunca te olvidó. Durante 8 años, busqué inconscientemente algo que no sabía que había perdido. Ahora sé que era a ti. Eras tú a quien mi alma reconocía cada vez que leía tu trabajo, cada vez que recordaba una idea brillante que no podía ubicar, cada vez que me sentía incompleto sin saber por qué. Prometo que nunca más dejaré que nada nos separe. Prometo ser el padre que Sofía merece y el esposo que tú siempre debiste tener. Valeria tuvo que secarse las lágrimas antes de poder hablar. Emiliano, durante años pensé que el amor verdadero era solo una fantasía, algo demasiado bueno para ser real, pero tú me enseñaste que el amor verdadero no es solo la pasión del momento, sino la persistencia del corazón. Es el artículo que guardaste durante 8 años sin saber por qué. Es la manera en que Sofía tiene tus ojos sin que tú lo supieras. Es la forma en que nuestras mentes siguen conectándose incluso después de todo este tiempo. Prometo que nunca más dejaré que el miedo me aleje de ti. Cuando se besaron como marido y mujer, todos los presentes estallaron en aplausos, pero para Valeria y Emiliano, el mundo se había reducido a ese momento perfecto. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Sofía y Mateo corrían entre las mesas, oficialmente hermanos ahora, planeando todas las aventuras que vivirían juntos. Don Roberto sirvió la cena más espectacular de su carrera, y los colegas de trabajo compartieron historias embarazosas sobre tanto el novio como la novia, pero el momento más emotivo llegó cuando Sofía pidió permiso para hacer un brindis. «Quiero decir algo», anunció la niña, de pie sobre una silla para que todos pudieran verla. «Mi mami siempre me dijo que las máquinas solo necesitan que alguien las entienda, pero yo creo que las personas también necesitan que alguien las entienda. Y mami y papá se entienden perfectamente». Todos rieron y aplaudieron, pero Sofía no había terminado. «También quiero darles las gracias por darme la familia más grande del mundo. Ahora tengo una mami, un papá, un hermano mayor, un abuelo Roberto, y hasta recuerdos nuevos que puedo escuchar. Creo que somos la familia más afortunada del universo». Cuando finalmente todos se fueron a casa, Emiliano, Valeria, Sofía y Mateo se sentaron en la mesa donde todo había comenzado, compartiendo el último pedazo de pastel de bodas. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Emiliano, mirando a su nueva familia. «¿Qué?», preguntaron los tres al unísono. «¿Que al final, las máquinas que nos unieron fueron nuestros propios corazones? Solo necesitábamos que alguien los entendiera». Valeria le tomó la mano, observando sus anillos de boda brillar bajo las luces del café. «Y vivieron felices para siempre», murmuró Sofía, recargándose en el hombro de su madre. «No», corrigió Mateo con una sonrisa. «Vivieron felices desde siempre. Solo les tomó un tiempo darse cuenta. Y tenía razón, porque el amor verdadero, como había aprendido Valeria, no conoce el tiempo perdido, solo conoce el momento presente y todas las posibilidades infinitas del futuro».